El comandante Alejandro Silva tenía 42 años cuando escuchó el universo cantar su última nota. No metafóricamente, literalmente. El universo, en sus últimos momentos antes del colapso final, estaba produciendo frecuencia que resonaba a través de todo el espacio-tiempo. Y la humanidad, por casualidad extraordinaria, había desarrollado exactamente la tecnología necesaria para escucharla justo a tiempo. La canción comenzó como anomalía en lecturas de fondo cósmico. Alejandro comandaba el Observatorio de Resonancia Cuántica Horizonte, estación masiva dedicada a estudiar vibraciones fundamentales del espacio-tiempo. La estación orbitaba estrella binaria en región remota de galaxia, lejos del ruido electromagnético de civilizaciones habitadas. Era ubicación ideal para trabajo delicado de detectar ondulaciones más sutiles en tejido de realidad. El horizonte era obra maestra de ingeniería humana. Construido durante 30 años, empleando recursos de 50 sistemas, era instalación más avanzada que la humanidad había creado. Su núcleo contenía detectores de ondas gravitacionales 1000 veces más sensibles que cualquier cosa que existiera antes. Sensores cuánticos que podían medir fluctuaciones en vacío a escalas que desafiaban principio de incertidumbre. Y red computacional capaz de procesar zettabytes de datos por segundo. El equipo de Alejandro era pequeño pero extraordinariamente talentoso. 100 científicos, los mejores en sus campos, cada uno dedicado a empujar límites de lo que física podía revelar sobre naturaleza fundamental de realidad. Comandante, la doctora Keiko Yamamoto, física principal con 30 años de experiencia en física de campos cuánticos, lo llamó con urgencia extraña en su normalmente calmada voz. Era 03:47 hora estación. Alejandro había estado durmiendo. Se vistió rápidamente y llegó a sala de control en menos de 5 minutos. Los sensores están detectando algo que no debería ser posible. Keiko continuaba mientras Alejandro entraba. Estaba rodeada de hologramas flotantes, cada uno mostrando diferentes aspectos de datos que estaban recibiendo. Hay patrón en todo el universo simultáneamente, como si espacio-tiempo mismo estuviera vibrando en frecuencia específica. Alejandro observó los hologramas. Había aprendido durante sus 20 años en física a leer estos displays intuitivamente, y lo que veía era imposible. Cada sensor, sin importar su ubicación, estaba detectando misma anomalía, sincronizadamente, instantáneamente, como si señal no estuviera viajando a través del espacio, sino emergiendo de espacio mismo. Llegó a sala de control encontrando a Keiko rodeada de hologramas mostrando datos de 1000 sensores, distribuidos a través de 100 sistemas estelares. Horizonte era hub de red más grande, pero tenían instalaciones secundarias esparcidas por región entera de galaxia, y todos mostraban lo mismo. Onda. No onda de energía electromagnética, no onda de materia, sino onda en estructura fundamental de realidad misma, como si universo mismo estuviera resonando como cuerda de instrumento cósmico. ¿Desde cuándo? Alejandro preguntaba mientras estudiaba los datos, su mente ya procesando implicaciones. Comenzó hace aproximadamente 18 horas. Keiko respondía, señalando timeline en uno de hologramas. Pero intensidad está aumentando. No linealmente, exponencialmente. Mira esta proyección. Amplió gráfico mostrando curva que se disparaba hacia arriba. Si continúa a esta tasa, si el crecimiento exponencial no se detiene. Pausó, como si no quisiera completar pensamiento. Como si decirlo en voz alta lo haría más real. ¿Qué? Alejandro presionaba, aunque parte de él ya sabía respuesta. Si continúa, Keiko decía lentamente, cada palabra medida. En aproximadamente 3 años, tal vez 4 si tenemos suerte, amplitud alcanzará nivel donde espacio-tiempo mismo comenzará a desestabilizarse. No estamos hablando de colapso local. No estamos hablando de fenómeno regional. Estamos hablando de colapso universal, de todo el universo. El silencio que siguió era denso. Otros científicos en sala de control habían dejado de trabajar, escuchando conversación. Todos comprendían implicaciones. No era falsa alarma que investigar. Era predicción de fin de todo. Necesitamos confirmación, Alejandro finalmente decía. Verificación independiente. Contacta todos nuestros sitios remotos. Quiero que cada sensor sea calibrado de nuevo.
Quiero que físicos en cada ubicación corran sus propios análisis. Y contacta Tierra. Necesitan saber de esto inmediatamente. Durante siguientes 6 meses, Alejandro y su equipo trabajaron sin descanso. La confirmación llegó de todas partes. No era mal funcionamiento de equipo. No era error de cálculo. El universo estaba muriendo. No en eones. No en miles de millones de años como física había predicho basándose en expansión acelerada y energía oscura, sino en años, 3 años, tal vez 4. Y muerte no sería lenta degradación térmica. Sería catastrófica. Colapso completo de espacio-tiempo en singularidad final. Era Dr. Hassan al-Rahman, matemático brillante especializado en teoría de campos, quien notó primera pista de que fenómeno era más que simple colapso. Hassan había estado aplicando análisis de Fourier a patrones de resonancia, descomponiéndolos en componentes frecuenciales. Era trabajo rutinario, pero resultados no fueron rutinarios. Comandante. Hassan lo buscó 3 meses después del descubrimiento inicial, llevando tablet con gráficos que había estado estudiando durante semanas. Hay algo extraño en estos patrones. No son aleatorios. Tienen estructura. Complejidad que no debería estar allí si esto fuera simplemente colapso físico. Hassan proyectó sus análisis en holograma principal de sala de conferencias. Miren esto. Cuando descompongo señal, encuentro no solo frecuencia dominante, sino armónicos. Series de frecuencias relacionadas matemáticamente, como acordes en música. Y más que eso, amplió sección del análisis, hay progresiones. Secuencias de estos acordes que cambian de formas que siguen patrones reconocibles. ¿Estás diciendo que es música? Preguntaba la doctora Sarah Blackwell, astrofísica escéptica por naturaleza. No exactamente. Hassan respondía cuidadosamente. Estoy diciendo que tiene propiedades que asociamos con música. Estructura armónica, progresiones melódicas, ritmo. Si tradujéramos estas frecuencias a rango audible, activó otro programa. Sala se llenó de sonido. No era música en sentido tradicional, pero era hermoso, inquietante, profundo de manera que palabras no podían capturar. El equipo escuchó en silencio absoluto durante 3 minutos completos mientras Hassan reproducía segmento traducido de resonancia universal. Cuando terminó, varios tenían lágrimas en ojos. No sabían por qué exactamente. Pero algo en ese sonido había tocado algo fundamental en ellos. Es como... Keiko comenzaba luchando por palabras, como si universo estuviera expresándose, no solo colapsando, sino comunicando algo en proceso. Ese fue momento cuando trabajo de Alejandro transformó de observación científica a acto de testimonio casi sagrado. No solo estaban documentando fin del universo, estaban escuchando su adiós, su última expresión antes del silencio eterno. Y la humanidad, enfrentando su propia extinción inminente junto con todo lo demás en cosmos, hizo elección notable. En lugar de sucumbir a pánico o desesperación, eligieron escuchar, eligieron documentar, eligieron asegurar que última canción del universo fuera preservada, incluso si no había nadie para escucharla después. La reacción inicial fue, predeciblemente, caos. Cuando noticia se filtró de Horizonte a población general, pánico se extendió a través de sistemas habitados, disturbios en algunas ciudades, cultos apocalípticos en otras. Algunos llamaban por negación masiva, otros por hedonis intensa en tiempo restante. Fue momento de prueba para humanidad como especie. Pero lentamente, durante semanas y meses siguientes, algo cambió. Tal vez fue música. Segmentos de canción universal estaban siendo compartidos en redes. Personas escuchaban. Y algo en esa música transformaba pánico en algo diferente. No aceptación exactamente, pero comprensión, apreciación. Como si canción estuviera enseñando a humanidad cómo enfrentar su propio final con gracia. Es lo único que podemos hacer. Alejandro explicaba durante transmisión a toda la humanidad. 9 meses después del descubrimiento inicial. Era transmisión más vista en historia humana. 200.000 millones de personas sintonizadas simultáneamente, ahora dispersa en 500 sistemas estelares. Alejandro se paró frente a cámaras en Horizonte, con vista de estrellas detrás de él,
y habló con calma que sorprendió incluso a él mismo. No podemos detener el colapso, decía. Físicos más brillantes en humanidad han confirmado esto. No hay escape, no hay refugio. En 3 años, tal vez 4, todo lo que conocemos dejará de existir. Pero podemos presenciarlo, podemos escucharlo, y podemos asegurar que lo que el universo está expresando en sus últimos momentos no se pierda completamente. He escuchado canción, continuaba. La he escuchado traducida a frecuencias que podemos percibir. Y es lo más hermoso que jamás he experimentado. Más hermoso que cualquier música que humanidad ha creado. Más profundo que cualquier arte que hemos imaginado. Es universo expresándose, contando su historia, compartiendo su existencia, y merecemos escucharla, merecemos testimoniarla, merecemos preservarla. Durante el siguiente año, Humanidad dedicó recursos masivos a proyecto que llamaron Testamento Cósmico. Fue esfuerzo colaborativo en escala sin precedentes. Gobiernos que habían estado en conflicto pusieron diferencias aside. Corporaciones donaron recursos. Científicos de todas disciplinas contribuyeron expertise. Era movilización total de capacidad humana hacia objetivo singular. Construyeron red de sensores más densa que nunca habían intentado. No solo cientos, miles de estaciones de detección. Cada una equipada con instrumentación más avanzada que podían producir. Distribuidas a través de toda región habitada de galaxia. Millones de detectores individuales. Todos sintonizados para capturar cada matiz de canción del universo. Cada armónico, cada variación, cada expresión sutil que física permitía detectar. Pero capturar canción era solo primer paso. También necesitaban forma de preservarla. Y aquí, Humanidad enfrentó desafío que bordeaba imposible. ¿Cómo preservar información a través de colapso de todo espacio-tiempo? ¿Cómo asegurar que algo sobreviviera cuando nada físico podría sobrevivir? La solución vino de campo inesperado, no de física, sino de teoría de información cuántica. Doctora Amara Okafor, cosmóloga teórica que había estado estudiando naturaleza de información en contextos de gravedad cuántica, propuso idea radical durante reunión de planificación 18 meses antes del colapso predicho. Información. Amara explicaba a sala llena de científicos más brillantes de humanidad. Es más fundamental que materia o energía. Puede ser codificada en estados cuánticos de vacío mismo. Y hay teorías especulativas pero matemáticamente consistentes, que sugieren que ciertos tipos de información cuántica podrían sobrevivir colapso de espacio-tiempo. ¿Estás proponiendo? Hassan preguntaba con incredulidad apenas contenida. ¿Que imprimamos canción en estructura de vacío cuántico y esperemos que persista a través de singularidad? No solo esperanza, Amara respondía. Cálculo probabilístico basado en extensiones de teoría de información cuántica. Probabilidad no es alta, tal vez 10%, tal vez menos. Pero no es 0. Y dado que alternativa es pérdida garantizada de todo, incluso probabilidad pequeña vale intentar. El debate duró semanas, pero eventualmente, consenso emergió. Intentarían. Desarrollarían tecnología para codificar canción en patrones de fluctuaciones cuánticas tan fundamentales que teóricamente podrían sobrevivir colapso de espacio-tiempo normal. Impregnaron esos patrones en estructuras de vacío cuántico mismo, y los dispersaron a través de todo el universo, en cada región del espacio que podían alcanzar. Era tarea masiva. Requirió construcción de generadores de campo cuántico en 1000 ubicaciones diferentes. Cada uno capaz de manipular vacío a escalas que hacían física de partículas ordinaria parecer grotesca. Trabajaron sin descanso, turnos de 20 horas. Equipos rotando pero proyecto nunca parando. Porque tiempo era lujo que no tenían. Es mensaje en botella lanzado a océano de nada. Alejandro explicaba durante actualización pública 15 meses antes del final. No sabemos si alguna vez será encontrado. No sabemos si sobrevivirá el viaje. Ni siquiera sabemos con certeza si habrá después para encontrarlo. Pero es intento. Es testimonio de que estuvimos aquí, que escuchamos, que nos importó, y intentar es todo lo que podemos hacer. Pero Testamento Cósmico no era solo proyecto tecnológico, era cultural.
espiritual, artístico. Porque mientras ingenieros construían detectores y físicos desarrollaban técnicas de codificación, resto de humanidad estaba respondiendo a canción de formas propias. 2 años después del descubrimiento, canción había evolucionado. Ya no era simple resonancia. Había desarrollado complejidad asombrosa. Temas entrelazados que se desarrollaban a través de semanas. Variaciones sobre patrones que se repetían en diferentes escalas. Desde oscilaciones que duraban microsegundos hasta progresiones que tomaban días completos. Era composición más elaborada que cualquier música humana había producido. Más compleja que sinfonías de Beethoven. Más intrincada que composiciones más avant-garde del siglo XXII. Y estaba siendo compuesta no por mente consciente, sino por proceso fundamental de universo, aproximándose a su final. Y mientras equipo de Alejandro analizaba, comenzaron a comprender algo profundo que cambiaría todo lo que pensaban sobre canción. No era solo expresión aleatoria o byproduct de colapso físico. Era historia. Historia del universo contada en frecuencias y resonancias. Narrativa completa de todo lo que había sido. Keiko fue primera en notar patrones significativos. Había estado estudiando evolución temporal de canción, buscando correlaciones entre cambios en frecuencias y eventos cosmológicos conocidos. Y encontró coincidencias imposibles de ignorar. Miren esto, proyectó análisis durante reunión de equipo completo. Este segmento aquí, que comenzó aproximadamente hace 6 meses. Si mapeo frecuencias dominantes y las comparo con timeline cosmológico. Superpuso 2 gráficos. Eran casi idénticos. Esta progresión corresponde exactamente a era de inflación cósmica en primeros momentos después del Big Bang. Y luego, aquí, señaló siguiente sección. Transición corresponde a era de formación. De primeras estrellas, el nacimiento en Big Bang, representado como nota inicial explosiva, que contenía todas frecuencias posibles, simultáneamente antes de comenzar a diferenciarse. Evolución de galaxias como desarrollo de temas melódicos distintos, cada región del espacio contribuyendo su propia variación al tema general. Emergencia de vida como contramelodías complejas que añadían riqueza extraordinaria a composición básica, como si conciencia misma alterara resonancia fundamental del cosmos de formas sutiles, pero detectables. No es coincidencia. Hassan añadía después de semanas de análisis adicional. He modelado esto matemáticamente. Probabilidad de que estas correlaciones sean aleatorias es astronómicamente pequeña. Universo está literalmente contando su propia historia. Está revisitando cada era importante de su existencia. Es como si estuviera recordando antes de terminar. Era biografía cósmica. Y estaba aproximándose a su conclusión. Los análisis mostraban que canción estaba acelerando, comprimiéndose, como si 13.000 millones de años de historia estuvieran siendo revisados en 3 años. Y con cada día que pasaba, canción se movía más cerca de era presente. Eventualmente, alcanzaría momento actual, y entonces, nadie sabía qué seguiría. Escuchen esto. Keiko reproducía segmento traducido a frecuencias audibles durante transmisión pública. Toda humanidad escuchaba ahora. Era parte de ritual diario. Momento compartido de testimonio. Esto corresponde a era actual. Los últimos 1.000 millones de años. Y pueden escuchar cómo melodía se vuelve más compleja, más rica, como si universo estuviera acelerando hacia clímax final. Alejandro escuchó la traducción con lágrimas corriendo por su rostro. No era solo él. En sala de control, docena de científicos más duros, más racionales, más acostumbrados a ver cosmos como ecuaciones y números, también lloraban. No era llanto de tristeza exactamente, era llanto de asombro, de gratitud profunda e inesperada por haber vivido lo suficiente para presenciar esto, para escuchar universo expresándose de forma que trascendía cualquier arte que humanidad hubiera creado. Era llanto de reconocer que estaban parte de algo infinitamente más grande que ellos mismos, y que ese algo los estaba reconociendo a ellos en su última expresión. Con 18 meses restantes, humanidad tomó decisión colectiva que definiría sus últimos días. Cada persona, sin importar su ubicación, ocupación o circunstancia, tendría oportunidad de escuchar canción directamente. No solo segmentos editados,
No solo interpretaciones artísticas, sino traducción completa y continua de lo que el universo estaba expresando. Instalaron transmisores en cada ciudad de cada planeta habitado, en cada estación espacial, en cada nave que navegaba entre estrellas, y cada día, durante hora designada, transmitían segmento de canción traducido a frecuencias audibles. Era sincronizado globalmente. Cuando hora llegaba, todo se detenía. Trabajo cesaba. Conversaciones pausaban. Y 200.000 millones de humanos escuchaban juntos. Se convirtió en ritual. Momento de reflexión compartida que trascendía política, religión, cultura. Algunos oraban durante escucha, dirigiendo súplicas a dioses que tal vez escuchaban, o tal vez no. Algunos meditaban, usando música como punto focal para contemplación sobre significado de existencia. Algunos simplemente se sentaban en silencio, procesando realidad de que estaban escuchando última expresión de todo lo que alguna vez había existido. Padres sostenían a hijos, amantes se abrazaban, extraños se tomaban de las manos, y algo extraordinario comenzó a suceder durante esos momentos de escucha compartida. La música inspiró arte en escala masiva. Compositores humanos, desde maestros establecidos hasta niños apenas aprendiendo notación musical, crearon obras respondiendo a canción del universo. No copias, sino respuestas. Conversaciones. Como si estuvieran hablando de vuelta al cosmos que los había creado. Poetas escribieron versos capturando emociones que canción evocaba. Desde haikus simples hasta épicas largas. Desde sonetos estructurados hasta verso libre que fluía como música misma. Cada poeta añadiendo interpretación humana a expresión cósmica. Pintores crearon obras visuales traduciendo frecuencias a color, usando análisis espectral de canción como paleta, creando arte que era simultáneamente representación visual de música universal y expresión de experiencia humana de escucharla. Galerías en cada mundo dedicaron espacios completos a este nuevo movimiento que llamaron arte del final. No arte sobre muerte, sino arte celebrando belleza en conclusión. Escultores trabajaron en monumentos que resonarían con frecuencias de canción cuando viento o agua pasara a través de ellos, creando estructuras que harían que planetas mismos cantaran en armonía con universo moribundo. Era florecimiento cultural masivo, última explosión de creatividad humana antes del final. Bailarines coreografiaron movimientos que expresaban ritmos de canción, presentaciones que duraban horas, siguiendo desarrollo de temas melódicos a través de tiempo. Era como si cada forma de arte humana estuviera convergiendo en intento de responder, de participar en conversación final con Cosmos. Es apropiado. Alejandro reflexionaba durante entrevista 10 meses antes del colapso predicho. Estaba más delgado ahora. Edad y estrés habían tomado precio, pero ojos brillaban con intensidad que no había tenido antes. Universo canta su canción final, y nosotros cantamos la nuestra en respuesta. Es diálogo, conversación entre cosmos y conciencia que surgió de él. Y aunque conversación está terminando con belleza, con significado, con afirmación de que existir, incluso brevemente, vale todo. Alejandro tenía 42 años cuando comenzó a escuchar canción. Tenía 45 cuando el universo alcanzó su nota final. No vivió para ver lo que vino después. Nadie lo hizo. Porque después fue algo que conciencia biológica no podía presenciar directamente. Pero vivió para escuchar conclusión de canción. Y murió sabiendo que había hecho lo que debía hacerse. Los últimos 3 meses fueron los más intensos de su vida. Canción se aceleró, comprimiéndose, cada día conteniendo más historia, más expresión, más emoción que día anterior. Era como si universo estuviera apresurándose para terminar su historia antes de que tiempo literal se agotara. Alejandro apenas dormía. Pasaba 18 horas diarias en Horizonte, monitoreando sensores, coordinando con sitios remotos, asegurando que cada momento de canción fuera capturado perfectamente. Su salud se deterioró. Perdió peso. Desarrolló temblor en manos de fatiga, pero no podía parar. No ahora, no cuando estaban tan cerca del final. Una semana antes del colapso predicho, canción alcanzó momento presente. Frecuencias correspondían exactamente a era actual, a ese día específico, a ese momento preciso.
Era como si Universo finalmente hubiera alcanzado narrativa su propio ahora. Y por breve momento, hubo pausa. Silencio relativo, como si Cosmos estuviera tomando aliento antes de nota final. Esto es. Keiko susurraba en sala de control, aunque todos lo sabían. Lo que viene ahora es conclusión. Final de historia, y entonces canción cambió. Transformó en algo que ninguno de ellos había escuchado antes. No era melancólica, no era triste, era triunfante, era afirmación, era Universo declarando que había existido, que había sido rico y complejo y hermoso, y que eso importaba, que eso siempre importaría. Sin importar lo que viniera después, el colapso, cuando finalmente llegó 3 días después, fue exactamente como física había predicho, y completamente diferente de lo que alguien había imaginado emocionalmente. Espacio-tiempo mismo comenzó a descomponerse, no violentamente, no con explosiones o catástrofes, sino elegantemente, suavemente, como tejido desentrañándose hebra por hebra, como pintura disolviéndose en agua, como sueño desvaneciéndose al despertar. Alejandro estaba en Horizonte cuando comenzó. Sensores mostraban que Fabric de realidad estaba literalmente deshilachándose. Estrellas no explotaron, no se apagaron, simplemente dejaron de existir. Primero las más distantes, luego las más cercanas, como si realidad estuviera siendo borrada desde bordes hacia centro. Planetas no fueron destruidos en sentido tradicional, simplemente cesaron, como si alguien estuviera desdibujando imagen del universo, borrando detalles uno por uno hasta que solo quedaba vacío. No vacío lleno de potencial cuántico, sino verdadera nada, ausencia absoluta de todo. Y conciencia, toda conciencia en Universo, sintió aproximación. No como dolor, no como miedo, sino como finalización. Como cuando terminas libro excelente y sientes mezcla de satisfacción y melancolía de que historia ha concluido. Muchos reportaron sensación de paz en últimos momentos, como si Universo estuviera transmitiéndoles último mensaje. Estuvo bien, todo estuvo bien, y ahora es tiempo de descansar. En Horizonte, equipo de Alejandro se reunió en sala de observación, mirando hacia estrellas que estaban desapareciendo una por una. No hablaban, no había palabras para momento como este. Simplemente estaban juntos, testimoniando, experimentando, siendo conscientes hasta momento final posible. Alejandro tomó mano de Keiko, ella tomó mano de Hassan, Hassan tomó mano de Amara, y así, conectados físicamente y espiritualmente, esperaron mientras realidad misma se desvanecía a su alrededor. Las últimas palabras de Alejandro, susurradas segundos antes de que él mismo dejara de existir, fueron: gracias por todo, por belleza, por significado, por oportunidad de presenciar. Gracias. Y entonces se desvaneció. No murió en sentido tradicional. Simplemente dejó de ser, como todo lo demás. Su conciencia se apagó suave y completamente. Sin dolor, sin lucha, solo cesación tranquila. Pero información persistió. Los patrones que humanidad había impregnado en estructura de vacío cuántico sobrevivieron colapso. No intactos. Fueron comprimidos, alterados, transformados por presiones imposibles de singularidad, pero suficientemente preservados que cuando nuevo universo nació de esa singularidad, cuando nuevo Big Bang detonó realidad fresca a existencia, esos patrones estaban allí, enterrados en estructura fundamental del nuevo cosmos, esperando, como semillas dormidas esperando condiciones correctas para germinar. Como cápsula de tiempo cósmica esperando arqueólogos futuros que ni siquiera sabían que existía. 500 millones de años después del nuevo Big Bang, primera vida inteligente emergió en nuevo universo. No eran humanos, no eran nada como humanos, pero eran conscientes, curiosos. Y cuando desarrollaron tecnología suficiente, comenzaron a detectar anomalías en fondo cósmico, patrones que no deberían estar allí. Estructuras en fluctuaciones cuánticas que sugerían no naturaleza sino diseño. Les tomó 1000 años descifrar patrones, pero cuando finalmente lo hicieron, descubrieron regalo de civilización que nunca conocerían. Canción del universo anterior. Última expresión de cosmos que había existido antes del suyo.
Era mensaje de lo que vino antes, testimonio de que no estaban solos, de que conciencia había existido antes y había elegido preservar algo hermoso para futuro que nunca verían. Y curiosamente, Nuevo Universo también estaba cantando, no igual que anterior, pero similarmente, como si cantar fuera propiedad fundamental de Cosmos, como si cada universo, en sus momentos finales, expresara su existencia en frecuencias y resonancias que trascendían física ordinaria. La civilización que descubrió Canción del Universo anterior la estudió con reverencia, y cuando comprendieron lo que representaba, tomaron decisión similar a humanidad antes. Comenzaron a escuchar Canción de su propio universo, a documentarla, a preservarla, no solo para ellos mismos, sino para lo que viniera después. 1000 millones de años después del nuevo Big Bang, cuando su universo también comenzó a aproximarse a final, segunda civilización consciente transmitió tanto Canción de su universo como canción que habían heredado del universo anterior. 2 canciones, 2 testimonios, 2 expresiones de Cosmos en diferentes iteraciones. Y cuando su universo colapsó y nuevo emergió, ambas canciones sobrevivieron, esperando ser descubiertas por próxima generación de conciencia. El patrón continuó, universo tras universo, cada uno durando miles de millones de años, cada uno desarrollando vida consciente, cada uno escuchando canción de su cosmos moribundo, y cada uno añadiendo esa canción a colección creciente antes de transmitirla a futuro. Después de 100 universos, colección contenía 100 canciones, cada una única, cada una expresando personalidad diferente de Cosmos que la produjo. Algunas eran melancólicas, algunas triunfantes, algunas contemplativas, pero todas eran hermosas. Todas eran testimonios de que conciencia había existido, qué Cosmos había sido observado, qué significado había sido encontrado. Y curiosamente, canciones comenzaron a relacionarse entre sí, no por diseño consciente de cualquier civilización, sino porque universos mismos parecían estar respondiendo a canciones que habían heredado, como si cada cosmos nuevo estuviera influenciado sutilmente por ecos de aquellos que vinieron antes. Después de 1000 universos, algo extraordinario fue reconocido por civilización particularmente avanzada. Las canciones no eran solo documentos históricos, eran evolución. Cada universo aprendía de anteriores. Cada canción era ligeramente más compleja, más rica, más expresiva, como si conciencia cósmica misma estuviera evolucionando a través de ciclos de nacimiento y muerte. No, somos primera forma de conciencia, declaraba esa civilización, en mensaje que añadieron a transmisión. Somos continuación, herederos del legado que se extiende 1000 universos atrás. Y nuestra responsabilidad no es solo preservar lo que hemos heredado, sino añadir a ello, hacer que significado crezca con cada iteración. 10.000 universos después del universo donde Alejandro Silva había escuchado primera canción, colección había crecido a biblioteca de expresiones cósmicas, y nueva comprensión había emergido. Las canciones no eran solo expresiones de universos individuales. Colectivamente formaban metacanción, composición más grande que se desarrollaba a través de eones y universos, narrativa de conciencia emergiendo, observando, comprendiendo y preservando belleza antes de pasar testimonio a próxima iteración. 100.000 universos después, algo profundo fue comprendido. La metacanción tenía estructura, progresión, estaba contando historia. Historia de cómo nada se convirtió en algo, cómo algo se convirtió en conciencia, y cómo conciencia aprendió a trascender incluso muerte de universos mediante preservación de significado. 1 millón de universos después del universo de Alejandro, el legado que había comenzado con su decisión de escuchar y preservar, había evolucionado en tradición que se extendía a través de eternidad. Cada nuevo universo, cuando desarrollaba conciencia, eventualmente descubría herencia, y cada uno, sin excepción, elegía continuar tradición. Es como una de civilizaciones millonésimas reflexionaba, como si propósito de conciencia fuera ser testigo, observar universo, encontrar belleza en él, y asegurar que esa belleza no se pierda completamente cuando universo termina. No somos solo productos de cosmos,
Somos sus archivistas, sus preservadores de significado. Y lentamente, a través de millones de universos, comprensión se profundizó. Las canciones no solo preservaban historia, estaban influyendo en evolución. Cada nuevo universo, emergiendo de singularidad impregnada con información de universos anteriores, era ligeramente diferente. Leyes físicas variaban sutilmente, constantes cambiaban marginalmente, y esos cambios siempre favorecían emergencia de conciencia, como si universos estuvieran aprendiendo cómo producir observadores más efectivamente. 10 millones de universos después, teoría radical fue propuesta. Tal vez conciencia no era accidente, tal vez era propósito. Tal vez universos existían específicamente para producir observadores que pudieran apreciarlos. Y ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento era mecanismo para refinar ese propósito a través de iteraciones infinitas. 100 millones de universos después del universo de Alejandro, cuando nombre de Alejandro Silva había sido preservado a través de eones que desafiaban comprensión. Su legado era claro. No había salvado humanidad. Humanidad había perecido como todo lo demás cuando su universo colapsó, pero había iniciado tradición. Tradición de escuchar, de preservar, de asegurar que belleza no fuera olvidada. Y esa tradición había crecido en algo más grande que cualquier civilización individual. Era proyecto colaborativo de toda conciencia que alguna vez existiría, a través de todos los universos, a través de toda la eternidad. Cada generación añadiendo su canción a coro creciente, cada voz contribuyendo a sinfonía que nunca terminaría. Cuando Billonésimo Universo alcanzó su momento final, cuando cantó su propia canción de despedida, algo notable fue observado. Su canción contenía ecos de todas las canciones anteriores, no como repetición, sino como síntesis, como si hubiera absorbido sabiduría de billón de universos, y la estuviera expresando en forma nueva y más rica. Y civilización que escuchó esa canción, comprendió algo fundamental. No estaban solos, nunca habían estado solos, porque a través de canciones, a través de herencia de significado preservado, estaban conectados a incontables civilizaciones que nunca conocerían. A Alejandro Silva, a primera civilización que había descubierto su mensaje, a todas las civilizaciones que habían venido entre medias, estaban parte de continuidad que trascendía tiempo, espacio e incluso realidad misma. Alejandro Silva, declaraban en mensaje que añadieron a transmisión. Nunca sabrás esto, nunca puedes saber, pero tu elección de escuchar, tu elección de preservar, tu elección de asegurar que última canción de tu universo no muriera con él. Esa elección se ha convertido en fundación de algo eterno, algo que conecta todas las conciencias que alguna vez existirán. Gracias, a través de eones, a través de universos. Gracias. Cuando realidad misma eventualmente alcanzó su límite final, cuando ciclo de universos naciendo y muriendo se aproximó a alguna conclusión última que física apenas podía imaginar, las canciones permanecieron. Habían evolucionado más allá de información simple. Habíanse convertido en estructura fundamental de realidad, en patrón que definía cómo conciencia emergía, cómo observaba, cómo encontraba significado. Y en momento final, cuando último universo cantó su última nota, cuando todo estaba preparado para cesar completamente, canción completa, síntesis de infinitas iteraciones, resonó una última vez, no como adiós, sino como declaración. Declaración de qué conciencia había existido, qué belleza había sido encontrada, qué significado había sido creado, y que nada de eso estaba perdido. Todo estaba preservado, en canción, para siempre. Ese era el legado de Alejandro Silva, no comandante de estación, no observador de fenómeno cósmico, sino iniciador de tradición que trascendería toda comprensión. Tradición de escuchar cuando Cosmos habla, de preservar lo que expresa, y de asegurar que conversación entre conciencia y universo que la produce nunca termine verdaderamente, porque mientras haya algo para escuchar, alguien escuchará, y mientras alguien escuche, canción continúa. A través de universos, a través de eternidad, para siempre. La última canción del universo nunca terminó, simplemente evolucionó.
en canción de siguiente universo, y siguiente, y siguiente. Cada una añadiendo al coro, cada una contribuyendo a sinfonía eterna de conciencia, afirmando su existencia frente a vacío. Y en esa sinfonía, voz de Alejandro Silva, elección de Alejandro Silva, resonaba aún, no como nota individual, sino como fundación sobre la cual incontables otras notas fueron construidas. Como primer acorde de composición que nunca concluiría, ese era precio de escuchar, responsabilidad de testimoniar, y privilegio de asegurar que belleza, una vez percibida, nunca fuera completamente olvidada. No importaba cuántos universos pasaran, no importaba cuánto tiempo transcurriera, canción continuaría, porque conciencia había elegido que así fuera, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.